Bienvenidos de nuevo a la Gran Manzana. Nos encontramos en estos momentos en los estudios del Nasdaq aquí en Times Square, donde vamos a hacer repaso de todo lo ocurrido, no solo en la economía norteamericana, sino también en la evolución de sus mercados. Y para ello nos encontramos, como de costumbre, con Greg Hernández, el director de la Mesa Inteligente del Nasdaq, un grupo de analistas que no solo siguen lo que sucede en la economía norteamericana, sino también siguen muy de cerca todas esas compañías que cotizan en este índice. Hola Greg, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar me gustaría saber cómo ves tú la evolución de indicadores como el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 que han superado soportes de 12.000 puntos, de 1.300 puntos. ¿A qué se debe este rally alcista que estamos viendo aquí en los parques estadounidenses? Bueno, ya estamos en plena temporada de beneficios, entonces los informes ya están llegando y la gente está viendo que han superado las expectativas, entonces con eso el mercado puede avanzar. ¿Y cómo ves tú ahora mismo la evolución de lo que son los datos macroeconómicos? Porque seguimos viendo un alto nivel de desempleo, una tasa que sigue manteniéndose por encima del 9%, pero sin embargo los datos manufactureros han sido buenos. Parece que el crecimiento del último trimestre de 2010 para la economía norteamericana también ha sido buena. ¿Los inversores se fijan también en estos datos o simplemente se están centrando en esa oleada de resultados y en esa subida de los beneficios empresariales? Bueno, en esta semana están pues más que todo poniendo atención en eso, ¿no? Los resultados de los beneficios, los informes que están viendo, pero al mismo tiempo es verdad que con los datos del mercado de vivienda y los datos del mercado de empleo siendo tan débiles como están, que se han recuperado algo, pero no muy fuertemente, y con eso están diciendo que tal vez no se puede sostener el crecimiento que hemos tenido, pero al mismo tiempo es verdad que hemos tenido 5 semestres de crecimiento económico en este país. Y entonces a mí me gustaría también preguntarte por qué papel está jugando en estos momentos la Reserva Federal. Veíamos cómo ese quantitative easing, esa recompra de bonos, se está llevando a cabo. Ahora mismo, de hecho, la Reserva Federal es la mayor tenedora de bonos de Estados Unidos, por delante de China. Pero ¿cómo está afectando este dinero barato a las empresas y sobre todo también a los inversores de a pie? Porque a la hora de comprar, escuchaba o leía, mejor dicho, una de las newsletters que realiza Bill Gross de PIMCO, y precisamente destacaba este problema, que el dinero barato lo que está haciendo es afectar a los inversores de a pie, especialmente con esas inversiones en bonos del Tesoro, que está afectando a la rentabilidad de estas inversiones. ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, de lo que estamos viendo, por ejemplo, con este trimestre, que hemos gozado de un buen crecimiento económico, si vemos tal vez un semestre más, un trimestre más de eso, entonces ya va a ser necesario que la Reserva Federal tenga una política un poco que restringe un poco más el crecimiento monetario. Entonces quiere decir que quizás antes de finales de año comencemos a ver una subida de tipos o una necesaria subida de tipos. Exactamente, en el sentido de que hay que tenerlo, de hacerlo de una manera así, pues de poco a poco, y eso siempre es una amenaza, que siempre cuando la Fed comienza a hacer eso, la gente se preocupa que van a seguir subiendo aún más y aún más. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo en desarrollo, en el Brasil, en China, en India, están ya subiendo los tipos de interés. Y ahora me gustaría hacer un pequeño repaso sector por sector, en cómo has visto en general las compañías que han ido presentando resultados y cómo lo van a hacer a medio corto plazo. Hablemos del sector tecnológico. ¿Cómo ves tú ahora mismo gigantes, como estamos hablando, gigantes como Google, como Apple, que también han superado todas las expectativas? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora en este sector? Bueno, con eso estamos viendo más que todo ese sector ha sido el más fuerte en eso, en tener informes de beneficios muy buenos, excelentes, con pronósticos buenos también. Entonces ya veo que sea muy posible, sobre todo si la gente no tiene tanta confianza, digamos, en las compañías financieras, que tal vez pongan un poco más de sus fondos en el sector informático.
Y por supuesto, una pregunta que últimamente estoy realizando a todos los analistas con los que hablo. ¿Tú crees que puede haber cierta burbuja tecnológica debido al precio con el que se están cambiando ahora mismo las acciones de compañías privadas? Todo esto estamos hablando de plataformas como Second Market, SharesPost, pero donde, por ejemplo, Facebook está contando con una valoración de mercado estratosférica, que supera incluso los 70.000 millones de dólares. ¿Tú crees que esta euforia por compañías como Facebook, Twitter, LinkedIn, se está traduciendo también al mercado tecnológico? ¿Se está creando una pequeña burbuja o no es así? No, la verdad, una burbuja no, porque estamos viendo más que todo que cada vez que avanzan estas acciones están basadas en ganancias, ganancias sólidas. No es como el 99, cuando estamos hablando de valorizaciones así que no estaban basadas en ganancias, en beneficios. Y mencionabas el sector financiero, el sector bancario. Hemos visto cómo algunos de los resultados han sido mixtos y han decepcionado en cierta forma a lo que esperaban los analistas. Hemos visto, sin embargo, cómo el reparto de beneficios y salarios ha alcanzado récords, de nuevo, 135.000 millones de dólares, según apuntaba el Wall Street Journal, para todos los ejecutivos y directivos bancarios. ¿Tú cómo crees que se va a comportar este sector? Porque escuchábamos hace un par de semanas, por ejemplo, a analistas como Richard Bove asegurar que va a ser la etapa dorada de la banca norteamericana, pero sin embargo, después de ver estos beneficios, parece que nos tendríamos que tendríamos que empezar quizás a salir de este sector. Bueno, lo has dicho bien, o sea, hay malas noticias y buenas noticias. Las buenas noticias están basadas en el hecho de que con los rendimientos como están, pues que pueden tener sus fondos a corto plazo, pues así muy barato, porque los tipos de interés de duración muy corta están muy bajas, siguen siendo muy bajas. Es la política de la Fed de que estamos hablando, y al mismo tiempo de lo que son hipotecas y lo que están prestando ellos, ya pueden cobrar más por eso, porque esos tipos de interés están subiendo, la curva de rendimiento de que hablamos aquí. Entonces es un ambiente muy favorable para ellos. Al mismo tiempo ha habido una serie de cosas que tal vez son más particulares, por ejemplo, de lo que son transacciones en acciones, que los inversores ya han sido un poco cautelosos, el inversor pequeño aquí en este país. Entonces el volumen de transacciones ha bajado algo y eso pues ha perjudicado un poco a los bancos. Y por último, a mí me gustaría hacer un repaso a las commodities. Ahora mismo, con todos estos problemas que estamos viendo a nivel internacional, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Túnez, estamos hablando también de muchísimos otros problemas. Hemos visto cómo el precio del petróleo, por ejemplo, se ha disparado. El precio de los alimentos también está disparado últimamente. ¿Cómo va a afectar esto al sector? Bueno, es interesante porque estamos hablando de eso, de lo que escribí en el Perspectives of the Mid, la carta que escribo aquí, y precisamente normalmente lo que es la energía va muy de cerca con materias básicas, pero en este mes de enero, lo que ha pasado es que el sector de energía ha subido mucho, porque el petróleo está subiendo, y una compañía como Exxon, por ejemplo, ha tenido ganancias excelentes. Al mismo tiempo, materias básicas que también están gozando de unas condiciones muy buenas, no ha sido un sector tan favorecido, porque la gente que está en ese sector tiene miedo de la subida de tipos de interés en China, en India, en el Brasil, entonces ya creen que ya han gozado de esas ganancias, y aunque el precio de muchas materias básicas siga subiendo, ya tienen un poco más de cuidado con eso, con aluminio, con papel, etcétera. Muchísimas gracias por tu tiempo, Greg. Y a nuestros lectores, no se olviden de darse una vuelta por www.eleconomista.es y, por supuesto, por esta casa, www.nasdaqomx.com.